Hoy, dentro del Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a ver un punto número 4, la respuesta del hombre a Dios. Dios, que es invisible, habla a los hombres como amigo. Movido por un gran amor, Dios nos invita a comunicarnos con Él y a vivir en su compañía. La verdadera respuesta a esta invitación de Dios es la fe. Creo la obediencia de la fe. El obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios. La Sagrada Escritura nos pone a Abraham como modelo de la fe, y la Virgen María enseña la realización más perfecta de esta obediencia de la fe. Abraham vivió la fe como la define la carta a los Hebreos. La fe, garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. La carta a los Hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar de los antiguos. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor, la gracia de creer en su Hijo Jesús, quien inicia y consuma la fe. María, dichosa la que ha creído. María acogió el anuncio y la promesa que la traía el ángel, creyendo que nada es imposible para Dios. María dio su asentamiento. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María no cesó de creer en el cumplimiento de las palabras de Dios durante toda su vida y hasta en la última prueba, cuando Jesús murió en la cruz. Yo sé que en quien tengo puesta mi fe, creer solo en Dios. Creer es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios, entregarse completamente a Dios. Al mismo tiempo damos un asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, para nosotros los cristianos, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado. Dios nos pide que le escuchemos a su Hijo Jesús. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Creo en el Espíritu Santo. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús, porque nadie puede decir Jesús es Señor, sino bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios eternamente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. Las características de la fe. Para dar respuesta de la fe a la palabra de Dios, necesitamos de la gracia de Dios. El Espíritu Santo se nos adelanta e ilumina nuestra mente y mueve nuestro corazón para creer la verdad revelada. La fe es un acto humano. Necesitamos de la luz y de la gracia de Dios para creer. Pero Dios no nos quita la libertad en nuestras relaciones humanas. No rebajamos nuestra dignidad de persona al creer, al confiar en otras personas.
con mayor razón, esta está de acuerdo a nuestra dignidad de persona, creer en lo que Dios nos revela y así entrar en comunión íntima con Él, con Dios. Dice Santo Tomás de Aquino que creer es un acto de entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia, la ley y la inteligencia. El motivo que nos mueve a creer no es sólo el hecho de esas palabras que Dios nos revela aparezcan como verdaderas e inteligibles, evidentes a nuestra razón natural. Creemos más bien por la autoridad de Dios que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe sea conforme a nuestra razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de pruebas exteriores de su revelación, como son los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, la fecundidad y estabilidad. Todo esto demuestra que la fe no es un movimiento ciego del espíritu. La fe es cierta. Dice Santo Tomás de Aquino que la certeza de la fe divina es mayor que la que da la luz natural. La fe y la ciencia, a pesar de que la fe está por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre fe y ciencia, porque el mismo Dios que revela los misterios en quien da la luz de la razón a los seres humanos, y Dios no puede contradecirse. La libertad de la fe. El ser humano, al creer, debe responder libremente a Dios, no obligado. Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad, pero no coaccionándolos, pero quedan vinculados por su conciencia. La necesidad de la fe. Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios. La fe comienza de la vida eterna. La fe nos hace gustar de antemano el gozo de la luz y de la visión beatífica. Fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara, tal cual es. La fe es ya el comienzo de la vida eterna. Sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión. Con frecuencia debemos mirar a los testigos de la fe. Abraham, que creyó, esperando contra toda esperanza. La Virgen María en la peregrinación de la fe. Y otros tantos más. La fe es un acto personal y la fe de la Iglesia. Creemos, la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. El creyente ha recibido la fe de otro. Debe transmitirla a otros. Cada creyente es un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Mira, Señor, la fe de tu Iglesia. Creo, símbolo de los apóstoles, es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente. Por medio de la Iglesia recibimos la fe y la vida
nueva en Cristo, principalmente por el bautismo. La salvación viene solo de Dios, pero recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia. No creemos en las meras fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan, y en la fe nos permite tocar. La Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Ella, la Iglesia, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Una sola fe. Son muchas las pruebas, pueblos, naciones, lenguas, culturas, pero a través de todas, la Iglesia no cesa de profesar su única fe. Fe recibida de un solo Señor, transmitida por tan solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. Vamos a las preguntas. ¿Qué es la fe? La respuesta es una adhesión personal, la respuesta libre del hombre a Dios que nos habla. ¿En quién creemos? Creemos en Él, Dios vivo y verdadero, Creador del cielo y de la tierra, y en aquel que Él ha enviado, Jesucristo nuestro Señor, y creemos en todo lo que Él nos revela. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las características de nuestra fe? Para creer necesitamos de la luz y moción del Espíritu Santo, pero Dios no nos quita la libertad. Ahora no vemos con evidencia las verdades que Dios nos revela, pero creemos porque Dios no puede engañarse ni engañarnos. ¿Es necesaria la fe? Respuesta: sí. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Última pregunta. ¿Qué medios nos da Dios para recibir la fe? La salvación viene solo de Dios, pero como medio normal para recibir la vida de la fe, Dios nos ha dejado a la Iglesia, y lo hace principalmente por el bautismo. Vamos ahora a escuchar las aclamaciones que tenemos. La fe es anticipo de lo que se espera, prueba de realidades que no se ven. Por la fe comprendemos que Dios formó al mundo, haciendo que lo visible surgiera de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dichosa tú, María, porque has creído que se cumplirá las cosas dichas de parte del Señor. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. El justo vivirá de la fe. Todo es posible al que cree. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y aquí tenemos, para terminar, unos ejemplos. Dice un escritor que la fe es como una lámpara que Dios nos entrega para caminar hacia el cielo, como un telescopio con que el creyente ve más allá de las nubes y los astros sublimes, verdades de Dios y de la otra vida. Es la fe la sustancia de lo que no se ve. Le damos gracias a Dios por estos momentos y pedimos su bendición, y junto con María Santísima la recibimos para aumento de fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Dios es amor, el amor divino esté con todos nosotros.